Nuevamente sean todos bienvenidos y tengan una cordial bienvenida al 69º Simposio de Medicina Legal. Es un placer contar con su presencia. Mi nombre es Ángel Chiesa, moderador de este evento. El tema a discutir el día de hoy es accidentes laborales con el lema Trabajando juntos por un futuro seguro, prevención y respuesta en accidentes laborales. Este simposio es traído a ustedes gracias a los estudiantes de la séptima rotación de Medicina Legal del año 2023, bajo la estelar dirección de nuestro docente, el doctor Alejandro Álvarez, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el Valle de Sula. Es de nuestro agrado contar con expertos en esta materia como la doctora Catherine Rodríguez, especialista orientada a la prevención de riesgos laborales, y el ingeniero Kevin López, jefe de mantenimiento y seguridad industrial. En este espacio hablaremos de los accidentes laborales, los cuales se definen como el hecho súbito e imprevisto, sobrevenido por el hecho o con ocasión del trabajo y que ocasiona en el organismo lesiones o alteraciones funcionales, permanentes o transitorias. Abordaremos todo esto desde el punto de vista médico-legal, incluyendo todas sus implicaciones. Se explorará la problemática de los accidentes laborales, estrategias de prevención y apoyo a los afectados. Les recordamos que la asistencia y completación de la encuesta de satisfacción al finalizar el simposio tendrá como objetivo otorgar 2 horas BOAE en el ámbito científico académico como parte de las actividades vinculadas en el artículo 140. Dicho esto, le cedo las palabras a mi compañera de Pavón con la presentación de nuestros objetivos. Vamos a iniciar estableciendo el objetivo general, que es generar un espacio de intercambio de conocimientos entre expertos, sociedad y estudiantes, que aborde de manera integral los desafíos actuales en materia de seguridad laboral y buenas prácticas, con el fin de construir un enfoque colaborativo que promueva la creación, el cumplimiento e implementación de políticas, leyes y programas efectivos de prevención de accidentes laborales, fomentando así la construcción de un entorno laboral más seguro y resiliente. Ahora definiremos nuestros objetivos específicos, los cuales son definir los conceptos más básicos de seguridad y accidentes laborales, evaluar las medidas de seguridad laboral que se toman actualmente a nivel nacional, exponer la importancia de la seguridad laboral para prevenir accidentes, hacer conciencia sobre la importancia de seguridad en el lugar de trabajo, destacar la importancia de la formación continua en seguridad laboral, identificar los grupos en riesgo en nuestra población y los accidentes más comunes, exponer los métodos de gestión de riesgos laborales para un control riguroso de los mismos. En este momento le cedo la palabra a mi compañero Quinton Ham con las instrucciones para el desarrollo de este simposio. Muy buenas tardes y bienvenidos. Antes de iniciar con las ponencias, se establecerán una serie de instrucciones que se deberán cumplir durante toda la reunión. Mantener su micrófono apagado durante la sesión, mantener su cámara apagada durante la sesión. En caso de tener preguntas, escribirlas en el chat. Las preguntas se responderán al final de cada ponencia y llenar el formulario de asistencia y participación en el simposio durante el horario establecido para la otorgación de 2 horas BOAE según el artículo 140 en el área científico-cultural. Le cedo la palabra a mi compañero Rafael, quien procederá a leer el currículum de la doctora Catherine Rodríguez. Buenas tardes a todos los presentes. La primera ponente del día de hoy es la doctora Catherine Rodríguez. En enero del 2014 obtuvo su título de doctor en Medicina y Cirugía en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, título del cual fue homologado en España. En septiembre del año 2017 adquirió el título de Máster en Dirección Empresarial en la Universidad Tecnológica Centroamericana. Obtuvo un diplomado en Educación Superior en la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio en septiembre del 2022. Además, adquirió el título de Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad, Higiene Laboral, Ergonomía y Psicosociología Laboral en la Universidad Politécnica de Valencia, España, en julio del 2023. La doctora Rodríguez ha laborado como médico de planta en Banco Backer Domatic del 2014 al 2016 y como coordinador médico del trabajo para el grupo Alcatex Clínica Parque Industrial SIP Choloma del 2016 al 2018. Démosle la bienvenida a la doctora Catherine Rodríguez. Muchísimas gracias por la invitación. Quizás todos los ponentes lo digan, que es un honor para ellos estar presentes. Para mí también es un honor.
Es una maravilla poder compartir este espacio con ustedes, este espacio el cual yo creo que es bastante infrecuente y que definitivamente debería de hacerse todos, absolutamente todos los años. No solo una vez, las veces que sean necesarios para que podamos obtener ese lema que ustedes han decidido poner como parte de su simposio. El tema que yo les voy a brindar a continuación son apenas pinceladas, aunque ustedes dieron una introducción bastante acertada con el video, poniendo las bases de esta temática. Mi tema es salud ocupacional y prevención de riesgos, accidentes laborales. Bien, la agenda son 3 temas generales: trabajo y normativa aplicable en Honduras, salud ocupacional y sus disciplinas preventivas y accidentes laborales. ¿Hacia dónde nos dirigimos con este espacio? Para mí es muy importante poder generar conciencia y hacer un cambio en su vida personal y laboral con el aprendizaje o las pinceladas que traigo para ustedes el día de hoy. ¿Por qué en su vida personal? Porque la prevención de riesgos laborales y la salud laboral, aunque dice laboral, no solo les sirve a nivel laboral, les sirve para la vida, les sirve en las actividades que ustedes realizan en su día a día extralaborales, les sirve para mantenerse a salvo y mantenerse seguros y poder eh, vender de una mejor manera la salud en todo nivel. ¿Hacia dónde más nos dirigimos con esta jornada? Informar y formar. Informar y formar forma parte del 9º principio de la acción preventiva, hacia cualquier persona que potencialmente sea trabajador. 3, invertir en su salud, despertar curiosidad y ojo crítico. Esto para mí es fundamental, ya que esta es una de las mejores maneras para poder despertar esa curiosidad. Antes, en este tipo de ponencias, cuando yo era estudiante, solía pensar que en este tipo de simposios, incluso en los congresos, me iban a dar toda la información que yo iba a necesitar para poder saber acerca de un tema. Luego, con el tiempo, entendí que lo que hacían para mí es eso que tengo en la diapositiva: despertar ojo crítico, despertar una curiosidad que yo luego tenía que ir a escarbar y a buscar. Les invito a que nos comuniquemos con respeto y que haya una participación en la medida de lo posible, aunque el tiempo es bastante reducido. Relajémonos y pues pasémosla bien. La diferencia entre trabajo y empleo. Me gustaría saber, mediante reacciones, con un dedito hacia arriba, si alguna vez han investigado cuál es la diferencia entre trabajo y empleo. A ver, rápidamente. Yo sé cuál es la diferencia entre trabajo y empleo. Los deditos arriba, sí sé. Pues la diferencia entre trabajo y empleo es esto. Trabajo es una actividad humana, es una actividad remunerada o no. El empleo usualmente está ligado al dinero, al pago por un servicio. El trabajo no. El trabajo puede o no estar remunerado, el trabajo produce bienes, produce servicios, ya sea a una persona, a una familia, a una comunidad, a un área. Satisface las necesidades de una comunidad. Ese es el trabajo. ¿Qué ocurre? Que usualmente las personas pueden llegar a pensar, y porque ya me lo han dicho, que solo los trabajos que están remunerados económicamente presentan riesgos. Ahora, díganme algo, ¿acaso en la labor que realiza una ama de casa, su madre, por ejemplo, no es un trabajo? Y esto más, es un trabajo, y es un trabajo que tiene riesgos. ¿Acaso esta ama de casa, su madre, su tía, quien sea, o si en el caso de que sea así, el amo de casa es un hombre, es su padre, ¿acaso no creen ustedes que esto genera riesgos? Esto puede desencadenar riesgos, claro que tiene. Tiene peligros, y si hay un peligro, seguramente habrá un riesgo, como ya lo vieron en el video. Entonces, es importante entender que todo empleo es trabajo y que absolutamente todos los trabajos tienen riesgos. Y es importante que visualicen el trabajo como un factor influyente para la salud de las personas, pero también a la inversa. Denle a lo que sigue. Muy bien. La población con edad para trabajar en Honduras, las cifras más recientes que he encontrado, de los mayores de 16 años,
Somos el 72.5%. Sin embargo, de este 72.5%, la fuerza de trabajo actualmente, o como les digo, según los datos más recientes que he encontrado, es del 39.5%. Ahora yo los pongo a pensar en algo. Ustedes están estudiando para ser médicos y aunque tengo claro que aquí hay otras personas que no son del área de medicina, o quizás sí, enfocándome en este momento a los médicos o a los futuros médicos o los que ya están laborando porque ustedes están trabajando, no tienen un empleo todavía, no reciben un salario todavía, pero sí están trabajando. Ya hacen trabajos en el hospital y es importante que se visualicen como tal. Casi no se me escucha la voz. ¿Sí me escuchan? Ok. Es que estoy viendo en el chat que lo están poniendo. Es importante que ustedes se visualicen como fuerza trabajadora. Entonces, como ustedes son trabajadores y ustedes reciben a personas que trabajan. Quizás el que me vaya a decir que sea pediatra, pues no recibirá, o por lo menos no hasta cierta edad, a gente que trabaja, pero el resto de ustedes van a atender a una fuerza trabajadora. Miren esto, actualmente en nuestro país a partir de los 16 años ya se puede trabajar y con permiso a partir de los 14. Si ustedes recuerdan, a los 14 años perfectamente esta persona todavía podría ser vista por el pediatra. La jubilación es a los 65 años. Eso significa que ustedes muy probablemente van a recibir en su consulta a personas de estas edades o alrededor que todavía trabajan. Y esto si no se han jubilado, que puede ser muchísimo más. De momento, actualmente, según normativa, nosotros deberíamos de trabajar, gracias Geraldina, nosotros deberíamos trabajar alrededor de 44 horas semanales formalmente. Ahora yo les pregunto, ¿de verdad ustedes creen que el médico trabaja esta cantidad de horas a la semana? Yo creo que no. Les he dejado aquí esto dicho por un referente de la seguridad, Paul O'Neill. Paul O'Neill fue el gerente hace muchos años de una empresa productora de aluminio, la tercera empresa productora de aluminio a nivel mundial. Y él dijo estas palabras: safety should never be a priority, it should be a precondition. Eso significa que esto está rompiendo un mensaje que usualmente las empresas dicen con mucha frecuencia. La seguridad es nuestra prioridad. Pero ¿qué ocurre con eso que ha dicho Paul O'Neill? A mí me sorprendió muchísimo cuando lo leí porque es algo que solemos decir. La seguridad es una prioridad. ¿Qué pasa con las prioridades? Que las prioridades cambian. Y la seguridad nunca debería ser una condición que cambie. Debería ser una precondición. Así como para nosotros, sencillamente respirar es necesario, la seguridad en una empresa es como el aire. Se tiene que ocurrir siempre, todos los días, no como una prioridad, sino como una precondición. Continuemos. Bien, la interrelación salud y trabajo. Definitivamente, entre la salud y el trabajo hay una situación que influye en ambas vías. La vez pasada estaba en una empresa y yo les preguntaba si habían pensado cómo el trabajo influye en la salud y por supuesto que lo han hecho, sobre todo las personas que han padecido algún tipo de accidente, que han tenido algún tipo de accidente o han tenido alguna situación de enfermedad profesional. Pero luego a la inversa también. La salud influye en el trabajo y es importante que se visualicen estos dos factores como factores que influyen entre sí. No tener trabajo enferma y tenerlo, si no está bien gestionado, puede llegar a enfermar también. Necesitamos salud para poder trabajar de una manera correcta, mientras que si el trabajo está enfermo, porque lo que ocurre cuando ocurren accidentes laborales es que hay una condición en el trabajo que no se encuentra bien y necesita mejorar. Entonces, ¿cómo influye positivamente? Pues por supuesto, el trabajo es fuente de dignidad, el trabajo es fuente de estabilidad emocional, económica, provee salud mental, física y social. El trabajo además favorece el desarrollo profesional, pero también el trabajo puede influir en la salud negativamente, ocasionando daños, ocasionando fatigas, ocasionando estrés,
ocasionando un riesgo profesional o tentativamente accidentes de trabajo. Bien, ¿cuál es la normativa aplicable en nuestro país? Pues empezamos con la Constitución de la República, que es el grado más alto. Seguimos con un Código del Trabajo. Les comento, no voy a entrar exhaustivamente en la parte normativa, simplemente lo que planteo con esto es que estén al tanto de lo que tenemos, que muchísimas veces ni eso se sabe. Tenemos un Código del Trabajo, tenemos una ley del Seguro Social y sus reglamentos, pero claro, ¿quiénes pueden formar parte o verse beneficiados con esta ley del Seguro Social? Pues las personas que tienen Seguro Social, pero no todos los trabajadores tienen Seguro Social. Entonces, eso es algo bastante interesante que si no lo habían pensado antes, pues es importante que lo piensen, porque todo trabajador que no pueda ser atendido del Seguro Social deberá ser atendido a nivel privado o incluso aunque tenga, podrá ser atendido a nivel privado o podrá ser atendido en nuestro sistema de salud público. ¿Qué tenemos además? Un reglamento general de medidas preventivas y accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Además tenemos convenios con la Organización Internacional del Trabajo. Este de acá, no sé si pueden ver que lo que estoy señalando. ¿Sí? ¿No? No. No, Ok. Gracias. Gracias, Karina, por contestar. Me refería a ver, el Reglamento General de Medidas Preventivas y Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. ¿Cuál es el objetivo de este reglamento? Establecer las condiciones de seguridad y salud en las que deben desarrollarse las labores en los centros de trabajo, en todos los centros de trabajo. Este no le dice si usted tiene o no seguro, ¿me entienden? Este reglamento es para absolutamente todo puesto de trabajo, ¿ok? Ya sea un trabajo a nivel industrial, ya sea una pyme, ya sea un restaurante, ya sea un hotel, ya sea una industria maquiladora, ya sea una empresa que se dedique a lo que usted se pueda imaginar, ya sea un hospital. Este Reglamento General de Medidas Preventivas debe ser de conocimiento de absolutamente todos los trabajadores, naturalmente ustedes incluidos. Y este lo pueden encontrar, aunque seguramente de pronto el doctor Alejandro ya se los habrá facilitado o se los facilitará si no lo ha hecho, pero igual, ustedes se meten en Google y esto lo pueden encontrar sin problema. Muy bien, es importante también que sepan que cada año, así como se conmemoran muchísimas fechas importantes, cada 28 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo. Cada año tiene un lema y el lema para este año es un entorno de trabajo seguro y saludable como derecho fundamental. Cada empresa o muchísimas empresas a nivel mundial desarrollan campañas en torno al lema para ese año y procuran realizar planes de trabajo que vayan de alguna manera amarrados al lema de cada año. Y creo que es importante que ya que estamos hablando del tema, pues sepan que hay un día para ello. Bien, como bien lo decía el video, fíjense en la fotografía, la cantidad de actividades que se están haciendo en esa fotografía. Fíjense la diversidad de las actividades que se están haciendo, cómo se están haciendo, la forma en la que se están haciendo, los posibles peligros que pueden identificar, luego los riesgos que suponen esos peligros. Y eso básicamente es el día a día en un puesto de trabajo. De pronto, pues no todos los puestos de trabajo tengan esa cantidad de riesgos que ven ahí, pero riesgos siempre hay, peligros siempre hay, sin importar el trabajo que usted realice. Aunque usted trabaje en un banco, sentado en un ordenador, hay una importante cantidad de peligros y riesgos que lo puede llevar a tener un accidente de trabajo. Como bien lo decía el video, pues un accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. Ok, no sé si esta pregunta, contar con un abogado en caso de un accidente de trabajo. ¿Las preguntas las contesto luego o voy ahorita? Si alguien me después de la toca, ponencia, doctora. como lo decía, muy bien, vale. Entonces, el accidente de trabajo, pues, es todo suceso imprevisto que sobrevenga a causa o con ocasión del trabajo y que produzca al trabajador una lesión orgánica o una perturbación funcional permanente o pasajera. Aunque esta definición que está en nuestro Código de Trabajo, en el artículo 404, no es una definición que suele manejarse por todos los trabajadores, sí suelen pensar, con base en mi experiencia, ellos creen que es accidente de trabajo
por ejemplo, solo cuando la consecuencia ha sido permanente y no ha sido pasajera, por ejemplo. Denle a la siguiente slide. Pues los accidentes suelen ser bastante obvios, diría yo. Los accidentes suelen ser bastante obvios y suelen ser situaciones imprevistas de las que la gente suele darse cuenta. ¿Qué es lo que ocurre? De qué es de lo que puede que no se estén dando cuenta en los trabajos, de los incidentes. Definición que también fue desarrollada en el video. El incidente es un suceso acontecido en el trabajo o con relación a este, igual que el accidente, que pudo ser un accidente en donde hubo personas involucradas, pero no hubieron lesiones o daños. Estos son, como dicen en la diapositiva, los casi. Los casi me caigo, los casi me tropiezo, los casi me quemo, los casi me daño, los casi me corto, los casi me lleno de sangre, los casi me cae sangre en el ojo mientras estoy asistiendo de C2, todos los casi. Entonces, para mí es bien importante que en este momento se quiten ustedes, no sé, se pongan en el cuerpo de un trabajador, porque ustedes ya son trabajadores. Y necesito que piensen en esas actividades, en esas clases que ustedes llevan a cabo y desarrollan cuando están desarrollando la parte práctica de su labor en el hospital y las personas que no son médicos, pero que todavía son estudiantes, en lo que van a poder hacer cuando ya sean trabajadores. Necesito que se pongan en esos zapatos ahorita, con esto que les digo. Entonces, ¿qué ocurre con los casi? ¿Qué ocurre con los incidentes? Que, ¿ven esta pirámide que está aquí? Pues esta pirámide es la pirámide de Bird. Esto se hizo con base en un estudio hace muchísimos años que decía que detrás de todo accidente grave, llámese accidente grave, aquel en el que una persona muere o deja a una persona con una incapacidad permanente, hay alrededor de 600 incidentes que ocurrieron antes de que alguien muriera. Entonces, ¿qué le dice esto? Esto le dice que los incidentes son muy importantes, porque desde el momento que a mí me pasa un incidente, yo tengo que evaluar qué fue lo que ocurrió para que casi me ocurra algo y no se convierta en estadística y no se convierta en un accidente. Porque es con los incidentes, claro, si se puede antes, identificando peligros y riesgos, claro que tiene que ser ahí. Pero desde el momento que a usted le ocurre un accidente, tómelo con la formalidad que debe, porque le estoy demostrando, con base en estadística y estudios, que detrás de una persona muerta ya hubieron 600 incidentes que ocurrieron antes que nadie prestó atención, o que la persona no levantó la mano y dijo, me ha ocurrido esto, 600 veces, por darles un número o por usar el número que, que reveló el estudio. Estadística en Honduras fue bastante complejo, por no decir a falta de una otra palabra, poder encontrar estadística actual. De momento, lo que he encontrado de hace unos años es que al año se registran aproximadamente 11,000 accidentes. 11,000 accidentes. Si les soy franca, yo creo que hay un infrarregistro. Yo creo que puede haber un infrarregistro. Hay muchísimas empresas que sí los registran, hay muchas empresas que no los registran, y luego están las empresas pequeñas y medianas que de pronto no tienen una estructura o una gestión de salud y seguridad robusta, o de pronto todavía no la tienen y no tienen el conocimiento y no registran. Entonces, 11,000, no lo sé yo, no sé. Yo creo que puede ir a más, mucho más, de hecho. Ok, ya vamos a ver lo que me está preguntando Vivian. Accidente en misión o accidente en trayecto. ¿Solo existen los accidentes que ocurren en el trabajo? No, también hay otros. También están los accidentes que ocurren en el trayecto de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa. Esto es con pinzas. ¿Por qué? Porque si usted cambia el trayecto y ya no usa el trayecto que usualmente debe utilizar, pues ya no se tomaría como un accidente de trabajo. Accidente in itinere.
Accidente in itinere se los traje para que lo conozcan porque es un tipo de accidente que puede ocurrir cuando usted es ordenado por su superior para que salga de su establecimiento de salud a hacer alguna tarea que tiene que ver con el trabajo o no. Puede ser sencillamente un favor que alguien necesita y usted en esa acción, al salir, se accidenta. Eso puede ser un accidente de trabajo también, sobre todo y definitivamente si usted fue ordenado por su superior para que lo vaya a hacer. Por ejemplo, vaya a comprarme una granita al expreso o vaya, hágame este favor y me compra tal cosa. Yo sé, los que se están riendo, que hemos vivido esto porque todos lo vivimos como estudiantes. Yo sé que sí. Le pueden dar siguiente a la diapositiva, por favor. ¿Quiénes se accidentan más? Pues según estadística suramericana y norteamericana, los que más se accidentan son las personas de menor edad. ¿Pero de qué edad? De 16 a 24 años. Estas son las personas que suelen tener el doble de accidentes. Las mujeres tienen más procesos de incapacidad temporal que el resto, que los varones en todo el resto del grupo de edades. Los hombres jóvenes suelen ser los que más accidentes de trabajo tienen. Ahora bien, ¿por qué podría ser esto? De pronto por el tipo de trabajo que realizan. Es decir, puede ser que estén mayormente expuestos a ciertos peligros por las actividades económicas que desempeñan. Y el 80% de las mujeres que sufren accidentes tienen entre 25 y 54 años en América Latina. Pero actualmente quienes más se están accidentando son los menores de edad. Digo, los menores de edad no, las personas, los hombres entre 16 y 24 años. Y según los estudios, es por la falta de formación en los trabajos que realizan. Y según los estudios, usualmente ocurren en trabajos informales, sobre todo trabajos de construcción y trabajos en industrias textiles, maquiladoras también. Ojo, como les digo, esta estadística no es de Honduras porque esto no logré encontrarlo para este nivel de detalle, no logré encontrarlo para nuestro país. Es estadística suramericana y norteamericana. Si le dan a la siguiente. Bien, ¿qué sí encontré? Algo viejo, pero bueno, es lo que hay. Hay un perfil de salud ocupacional de Honduras realizado por el doctor Lino Calmenate Milán, que de hecho es docente de la Facultad de Medicina en Tegucigalpa. Y pues para los años 2018, 2019 y 2010 hay estadística. Nótese, la T es el total, la I es de incapacidad y la M de muerte, refiriéndose a la cantidad de trabajadores que murieron para ese tipo de industria. Tenemos para el 2008 la industria manufacturera con un total de 120 accidentes de trabajo. De esos 120, 17 murieron. Para el 2009, 82 accidentes, de esos 82, 10 murieron. Y para el 2010, 11. De esos 11 solo murieron 2. Ahora bien, si notan en la parte de abajo en las notas, para el 2008 y el 2009 para el 2010, la información que han recabado solo es para Tegucigalpa, no es para el resto de ciudades. Nótese también que ustedes pueden ver pues bastante poco para la cantidad de habitantes que podrían haber para esa fecha, pero realmente la información tomada solo es de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua y Choluteca. ¿Qué les quiero decir con esto? No estamos notificando lo suficiente y si se está notificando, no se está publicando. Eso tiene un impacto importante a la hora de hacer gestión. Después de la industria manufacturera, la otra industria que aparentemente, y es así, tiene mayor cantidad de accidentes de trabajo es la industria de construcción. Yo me atrevería a decir que la construcción tiene aún más que la manufacturera. Pero claro, en la manufacturera la que sí está, la que sí está de pronto en mayor proporción, pues enviando estos reportes a donde deben y cómo deben. ¿Por qué ocurren los accidentes? Pues como lo explicó el video anteriormente, todos los trabajos tienen condiciones de trabajo.
Y esas condiciones de trabajo tienen ciertos peligros. Peligro y riesgo no es lo mismo. El peligro suele ser algo tangible, algo que usted es una condición física o química que usted suele ver, es algo medible. El riesgo es una probabilidad, es la probabilidad de que algo ocurra o no ocurra. ¿Ok? Entonces, ¿por qué ocurren los accidentes? Hay muchísimas razones, pero si pudiéramos sintetizarlo, son los efectos combinados de circunstancias físicas en el trabajo que a menudo pueden ser reconocidas, es decir, hay peligros que yo pude identificar, pero que sencillamente, de pronto, por la razón que sea, no hice nada al respecto. Luego, los riesgos técnicos del trabajo, más ese factor humano, pueden ser modificados mediante entrenamiento, educación y supervisión. Esto, esto a grosso modo, es el área, es el quid de la cuestión de por qué se generan los accidentes laborales. La salud ocupacional es la promoción, el mantenimiento del mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, en todos los trabajos, mediante la prevención de las desviaciones de salud, el control de los riesgos y la adaptación del trabajo a la gente. Adaptación de trabajo a la gente. Si ustedes se ponen a leer parte de esta definición, debería de recordarles a la definición de salud. ¿Ok? Bienestar físico, mental y social. La salud ocupacional va amarrada, va agarrada de la mano de la salud pública. Y la salud ocupacional, si le pueden dar a la próxima, tiene brazos mediante los cuales trabaja para poder hacer del trabajo un trabajo más seguro. Tiene 4 brazos de acción técnicos y un brazo médico. Tiene 4 brazos de acción técnico, que es la seguridad industrial e higiene industrial, como se conoce aquí en Honduras, la ergonomía y la psicosociología laboral. Estos 4 brazos, por decirlo de alguna manera, se tienen que gestionar dentro de un entorno de trabajo para evitar que hayan tanto accidentes laborales, que es el tema de hoy, como enfermedades profesionales. ¿Ok? Y se acompaña de la parte de medicina del trabajo, que es en lo que yo trabajaba antes de estudiar la maestría en prevención de riesgos. ¿Por qué he tachado industrial? Porque aunque así es como más se puede conocer en nuestro país, a mí me gusta más llamarle seguridad en el trabajo e higiene en el trabajo. ¿Por qué? Porque los trabajadores que no pertenecen o no trabajan en el área industrial suelen creer que ellos no tienen riesgos. Como me dijeron en un banco, no entiendo por qué está aquí y aprecié en ese momento la sinceridad, porque yo aquí no tengo riesgos. Yo no trabajo en una maquila. Entonces, es bien importante que ustedes se vayan aquí con algunos conceptos claros y básicos. Todo trabajo tiene riesgos, sea o no industrial. Denle a lo siguiente. Entonces, wow. Ok, entonces para evitar, este era uno de los efectos, ahí tenía algo más que se los voy a comentar, pues con palabras me hubiera gustado que lo vieran. A ver, este es uno de los brazos, las siguientes diapositivas, las siguientes 4, son los brazos mediante los cuales se evitan accidentes en el trabajo. La seguridad en el trabajo, por decirlo de alguna manera, es la mamá de las 4 ramas, es la rama más antigua y es la rama mediante la cual, como me decía a mí un docente, si tuviera que explicarles de una manera sencilla qué es la seguridad del trabajo, sencillamente es evita que las personas se accidenten y mueran en el trabajo. Si yo entro viva, tengo que salir viva. Si yo entro con toda mi humanidad completa, mis brazos, mis manos, mis dedos, mi todo, yo tengo que salir así. La seguridad en el trabajo identifica peligros, controla riesgos y gestiona para evitar que los accidentes de trabajo ocurran. ¿Qué riesgos de accidente? Pues caídas a distinto o mismo nivel, caídas de objetos desprendidos, pisadas sobre objetos, proyección de fragmentos o partículas. ¿A cuántos no les ha caído sangre, por ejemplo, en alguna parte de su humanidad mientras están asistiendo a una cirugía? Atrapamiento por entre objetos, exposición a temperaturas ambientales extremas, ya sea calor o frío, contactos térmicos, contacto con sustancias cáusticas o corrosivos, contacto con sustancias químicas, por ejemplo. Entonces, la seguridad del trabajo va de poner en los lugares de trabajo esa implementación preventiva
para evitar que este tipo de situaciones ocurran. Ese es uno de los brazos. Eso es el brazo más grande, de hecho. Si le dan a la próxima. Luego está la higiene en el trabajo. La higiene en el trabajo, si la seguridad en el trabajo procura evitar accidentes, la higiene en el trabajo, que es la hermanita de la seguridad en el trabajo, procura evitar que usted se enferme. Un accidente es una situación puntual que me deja una situación en específico que posiblemente al pasar los días se cure o se quite. La enfermedad usualmente profesional, usualmente una vez que llega, muy pocas se van. Usualmente llegan para quedarse. La higiene en el trabajo y no higiene de me lavo las manos, como me han comentado un montón de trabajadores cuando estoy explicando esto, la higiene en el trabajo se centra primariamente en 5 bases. 1, riesgo químico y toxicología. Les pregunto yo, no para que me respondan, pero sí para que lo piensen. ¿A cuántos agentes químicos están expuestos ustedes en el día a día en un hospital? A una cantidad importante. Riesgos por ventilación. Cualquier cantidad de riesgos por mala ventilación, si no díganme lo que ocurrió, por ejemplo, con el COVID, donde la ventilación era fundamental para poder evitar. Riesgo biológico. Pensaría yo que de la camada de higiene en el trabajo, el riesgo biológico es, o podría ser para lo que ustedes de pronto están más entrenados, o lo que es más obvio, riesgo por ruido y vibración. Actualmente en Honduras, la enfermedad profesional número 1 es la pérdida auditiva por exposición a ruido en el trabajo. La número 1. Riesgos por radiación, ionizante y no ionizante. Y bueno, si no, díganme a cuánta radiación no están expuestos ustedes en un hospital. A mucha, ionizante y no ionizante. Sigan. Este es el segundo brazo mediante el cual se evitan accidentes y enfermedades. El tercero, la ergonomía. La ergonomía es uno de los bebés de la prevención de riesgos laborales. Usualmente cuando a alguien le dicen ergonomía, lo primero que piensan es en una silla súper chula donde pueden estar sentados de una manera pero mega cómoda y nada más. La ergonomía es muchísimo más que eso. Aunque es uno de los bebés de la prevención de riesgos laborales, es un bebé, por ser bebé, bastante relativamente reciente. Apenas tiene unos años, no como la seguridad. Si ustedes van a Google y ponen seguridad en el trabajo, PDF, les sale cualquier cantidad de cosas. Ahora lo ponen de ergonomía y les saldrá muy poco, porque es una disciplina bastante joven. La ergonomía es una disciplina científica que sencillamente busca entender cómo es la interacción entre el hombre y el sistema en el que trabaja. Básicamente busca adaptar el trabajo a la persona. ¿Desde qué ámbitos? Pues desde los factores ambientales. Si usted entra, por ejemplo, a un ambiente de trabajo en donde tiene que realizar una labor y ese aire acondicionado está a 18 o a 17, ya le digo yo que ahí ergonómico no está. Si usted tiene que realizar o tiene que asistir a una operación, tiene que poder ver. Y si la cantidad de lúmenes de esa lámpara de quirófano no es la correcta, usted no va a poder ver. Ahí entra la ergonomía. Ahí ergonómico, nada. Si usted tiene problemas de ventilación en el área donde está, ergonómico, nada. Los que están o podrían trabajar en cuidados intensivos, ese tiriri, tiri, todo el rato en un turno, eso es ruido, eso es contaminación ambiental y eso tiene que ver con ergonomía también. No solo es posturas, no solo es carga de trabajo. Uno de los factores más grandes a los que se exponen, o más bien es el ámbito de estudio de la ergonomía, son los trastornos musculoesqueléticos, que a nivel mundial son la causa número 1 de ausentismo laboral, específicamente por lumbalgias. Lumbalgias que seguramente ustedes como médicos van a atender como arroz. Y es importante que entiendan que seguramente podría ser ocasionado por el trabajo. Si le dan a la que sigue. Psicosociología laboral. Si ergonomía es el bebé, esto es como el feto, ustedes. Esto es el recién nacido. Esto es el bebecitito. Esta es una disciplina implicada en la mejora de la calidad de vida laboral, la promoción de la seguridad, la salud, el bienestar de los trabajadores, identificando factores o condiciones en la organización del trabajo que hacen que la persona pueda llegar a tener estrés laboral, violencia ¿de quién? Entre sus compañeros, alguna enfermera o su médico especialista
o su residente, por ejemplo, puede ejercer violencia en ustedes. ¿Quién más podría ejercer violencia en ustedes? Los pacientes. Los familiares de los pacientes pueden ejercer violencia en ustedes. Acoso, ya sea laboral o sexual. Entonces, esta disciplina se encarga de controlar estos riesgos laborales. ¿Qué consecuencias tienen estos riesgos laborales? Depresión, ansiedad, síndrome de burnout o quemarse por el trabajo y suicidio. En Honduras no tenemos una ley todavía que contemple la ergonomía ni la psicosociología laboral. El Reglamento General de Medidas Preventivas contempla contempla muy bien la seguridad y la higiene. Y en algunos artículos con pinceladas menciona aspectos de la ergonomía, pero de la psicosociología laboral, de momento, nada. Y este es un riesgo al que nosotros los médicos estamos sumamente expuestos. Si le dan a la siguiente. La medicina del trabajo. La medicina del trabajo es como el internista a nivel laboral. No es una especialidad técnica, es una especialidad clínica que dura 4 años. Me parece que en Centroamérica solo Costa Rica lo tiene, luego lo tiene México, varios países de Sudamérica y Europa, obviamente. En España dura 4 años y básicamente están en establecimientos como hospitales en una región del hospital donde solo atienden situaciones de este tipo. Es el estudio y la prevención de riesgos que puede afectar a la salud humana como consecuencia de circunstancias o condiciones en el trabajo. La persona, el médico laboral, trabaja de la mano con el encargado o con la encargada de salud y seguridad en el trabajo. ¿Ok? Actualmente en San Pedro Sula, en toda el área, toda la costa norte y en algunas otras partes de Honduras, hay muchos médicos que trabajan de esto, que se han tenido que formar a ellos mismos porque aquí no existe la formación como tal. Existen algunos diplomados que les enseñan de salud ocupacional o luego van y estudian la maestría, pero eso no es lo mismo. Una maestría de salud ocupacional no es lo mismo que la especialidad médica, que la especialidad de medicina del trabajo. Es bien importante que entiendan que son cosas diferentes. Síganme. La siguiente. ¿Hacia dónde nos dirigimos con esta jornada de nuevo? Generar conciencia, un cambio en su vida personal y laboral con el aprendizaje. Denle a lo siguiente. ¿A qué me refiero con esto? Necesito que ese ojo crítico lo desarrollen cuando estén con un paciente desde ya. Hay una parte de la historia clínica donde habla acerca de la profesión y la ocupación. Préstenle atención a eso. Muchísimas veces nos preocupamos por llenar otros apartados y ese apartado es importante. Se los prometo que es importante, porque de nada sirve que ustedes diagnostiquen lindo, que ustedes generen excelentes recetas, excelentes medicamentos. Si de pronto el origen de la enfermedad que están tratando está en condiciones del trabajo al que esta persona está expuesto constantemente y ustedes no se están percatando de esto, van a fracasar o podrían fracasar si este fuese el asunto o lo que está ocurriendo y pierden credibilidad como médicos. El paciente deja de creer en ustedes y ustedes pueden llegar a creer que están haciendo las cosas mal, que están diagnosticando mal. Siempre pregunten a qué se dedica, de qué trabaja, cuánto tiempo. Dedíquenle algo de espacio a esta pregunta. Se los pido por favor. Bien, necesito que, como les dije, generen curiosidad. Antes de la consulta o durante la consulta, conocer acerca de la vida laboral de la persona a la que están tratando. Durante, si yo le voy a dejar medicamento, necesito saber a qué se dedica esta persona para ver de qué manera este medicamento o este tratamiento incide en su vida laboral. Y el después, ok, ya puede regresar a trabajar. ¿Cómo lo reinserto? ¿Qué indicaciones le doy? Por favor, incluyan esto en su vida profesional. Va a ser un factor diferenciador, ya se los aseguro. ¿Le dan a la próxima? Y ustedes también son trabajadores. Visualícense como tal. Cuídense, 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 cuídense mucho. ¿Quién los cuida a ustedes? ¿Quiénes cuidan a los que cuidan? ¿Quiénes protegen a los que protegen? Por favor, cuídense a través de Edward. Les puedo pasar unos enlaces para que si quisieran ahondar un poco más. La siguiente.
para ver si quisieran ahondar un poco más en el tema de ustedes como trabajadores y los riesgos a los que están expuestos, pues son enlaces bastante buenos para los que son necesarios para ustedes. Muchísimas gracias. Buenas tardes, doctora y público presente. Agradecerle de antemano, doctora, por su excelente presentación sobre el tema. Por el momento, pues daremos inicio al tiempo de preguntas. Daniel Molina nos menciona, ¿es importante contar con un abogado en caso de un accidente en el trabajo? Pues dependiendo del trabajo, a ver, sí, sí, si usted no conoce las leyes y en su trabajo, bueno, si usted no las conoce y en su trabajo tampoco las conocen, ya le digo yo que eso va a ir muy mal, porque se le pueden violentar sus derechos. ¿Podría o no necesitar abogado? No, no siempre necesita abogado. Si es una empresa seria, usualmente Recursos Humanos maneja muy bien estos temas. Si usted considera que no se está manejando de la manera correcta, pues perfectamente puede necesitar un abogado. Ok, Nidian Fuentes nos menciona, un accidente que ocasiona reubicación de puesto, ¿en qué escala de la pirámide se ubica? De la pirámide de Bird, sí, accidente es accidente. O sea, accidente es accidente. Dependiendo, eso es con matices, dependiendo la razón por la cual se reubicó. Si la reubicación es temporal, si la reubicación es permanente o la razón que sea. Entonces, en esa pirámide realmente no entraría como tal, entraría como un accidente, naturalmente no mortal, a menos que hay una pérdida de un miembro. Si hay una pérdida, si usted está vivo, si usted tuvo un accidente y está vivo, pero tuvo una pérdida de un miembro, entraría en la primera parte de la pirámide. Qué interesante pregunta. Nunca me habían hecho esa. Gracias, doctora. Nos menciona Marcela Fugón, ¿qué daños se consideran indemnizables? Uf, eso es un anexo larguísimo del Código de Trabajo. Y decirte que me lo sé de memoria es mentirte, pero sí te puedo decir dónde lo puedes encontrar, en el Código del Trabajo, en el anexo si mal no recuerdo, es el número 3, es el capítulo 13. A partir del artículo 404, en los anexos, ahí puedes encontrar cuáles son o no indemnizables. Es una lista larguísima. Es una lista, y ojo, el Código del Trabajo es de 1959. Bueno, Gracias, doctora. Nos mencionan también por aquí, por el chat, ¿qué pasa si un trabajador sufre un accidente de trabajo y no lo reporta inmediatamente y lo hace días posteriores? ¿Cómo se manejaría? pues depende. O sea, ¿querés mi perspectiva como médico del trabajo? A ver, idealmente tiene que haber una investigación, como se lo va a explicar el ingeniero Kevin, o el ingeniero Kevin, o Kelvin, creo que es Kelvin. Eh, los accidentes de trabajo ameritan una investigación. Todo accidente de trabajo amerita una investigación. Entonces, a ver, si usted se tarda en reportar esto, eso solo ralentiza la investigación y puede hacer que no se concluya lo que debió haber sido concluido, el por qué, el cómo, el cuándo, ¿me entiende? Todo este tipo de cosas. Entonces, lo que debería de ocurrir es una investigación de qué ocurrió y de cuándo ocurrió y de cómo ocurrió. Pero es como cuando nosotros diagnosticamos y viene el paciente y me dice, tengo un mes de sentirme así. Eh, bueno, se hubiese sido bueno que a los 3, 4 días hubiera venido conmigo. O sea, funciona un poco de la misma manera. Entre más se tarde, puede que no lleguemos del todo a las razones importantes de por qué pasó y puede que no se pueda llegar a concluir si fue o no a causa del trabajo. Es decir, no se tarde. Ocurre un accidente de trabajo, levanten la mano, hablen y procedan con quien tengan que proceder. Lo siento, damos por culminado la sección de preguntas. Nuevamente, doctora, muchísimas gracias. Estamos convencidos de que su experiencia y su perspectiva han enriquecido significativamente nuestro simposio, por lo que es un honor para nosotros entregarle este certificado de reconocimiento otorgado a su persona, doctora Catherine Rodríguez Rivera, por su valiosa contribución en el 69º Simposio de Medicina Legal, Accidentes Laborales, trabajando juntos por un futuro seguro, prevención y respuesta en accidentes laborales, el cual fue realizado el 1 de diciembre de 2023, firmado y sellado por el doctor Alejandro Álvarez, docente de Medicina Legal, y la doctora Patricia Elvier Gale, coordinadora de la carrera de Medicina en EUX UNABS.
Ya para finalizar, doctora, le cedo la palabra con el fin de que pueda despedirse del público. Bien, muchísimas gracias. Yo de mil amores podría, se lo digo, doctor Alejandro, puedo contribuir con lo que sea necesario, con lo que sea necesario, con más charlas relacionadas. Como les digo, prácticamente lo que hice fue presentarles de qué manera se pueden prevenir accidentes, pero esto es como que le den clic derecho al mouse y es bien importante que ustedes manejen estos conceptos, conceptos más sólidos que ciertamente no se dan en media hora ni en 35 minutos. Entonces, yo quedo con toda la disposición para apoyar las veces que sea necesario. Que estén muy bien. No sé si pudieron ver mi contacto, si tienen alguna pregunta, ahí tiene mi correo, si no, Edward tiene mi teléfono y sin mayor pena o sin pena alguna, escriban. Si a alguien le interesa esta rama de la salud, necesitamos más gente, necesitamos ser más. Una golondrina no hace verano. Gracias. Nuevamente, muchas gracias, doctora. Le cedo la palabra a mi compañera Karina Velázquez. Nuestro siguiente expositor es el ingeniero Kevin López. Él es graduado de Ingeniería Electrónica en la Universidad Tecnológica de Honduras. Además, el ingeniero López obtuvo un máster en Administración de Proyectos en la Universidad Tecnológica Centroamericana. El ingeniero tiene una amplia trayectoria laboral en la compañía Fruit of the Loom, en la cual inició como ingeniero de procesos y calidad, y posteriormente ejerció como jefe de mantenimiento y seguridad industrial. Actualmente, el ingeniero López maneja el cargo de ingeniero de procesos, investigación y desarrollo. Ingeniero López, sea usted bienvenido. Le cedo la palabra, el público es suyo. Muchas gracias, Karina. La verdad que para mí es un gusto, pues, estar aquí y poderles presentar un poco acerca de la experiencia que hemos adquirido en el rubro, acerca de la manufactura. Como usted bien lo mencionó, yo he estado trabajando, he adquirido experiencia en la parte de manufactura, en la parte textil o en la parte de costura, donde hemos ambientado un poco acerca de lo que son algunas ramas, algunos procesos de la planta. Pues muy a gusto, pues les voy a explicar acerca de lo que les quiero compartir en esta tarde-noche. Pues para mí, lo principal de mi vida o de mi día a día es un cero accidentes. O sea que nosotros tenemos que siempre visionarnos a tener un cero accidentes. Aquí en este caso, normalmente cuando hablamos de la etapa de seguridad, hablamos de la etapa de higiene y seguridad o de ergonomía. Bueno, muchos no conocen en la parte de manufactura, en la parte de una máquina no conocen qué es una ergonomía. Normalmente decimos solo me duele aquí, me duele acá, pero no vemos cómo nos estamos sentando correctamente o sinceramente no estamos evaluando las estaciones de trabajo que estamos laborando en ese momento. Por ejemplo, yo les puedo hablar muy abiertamente acerca de lo que mucha gente nos comenta día a día acerca de sus dolores por una postura incorrecta al momento de sentarse. Pero nos damos cuenta que la silla en la que está, ella se sienta en la mera orilla. Entonces, ¿qué es lo que significa que no usa correctamente su equipo de trabajo? O que nos llega también mucha intervención acerca de muchos asociados, muchos operadores de costura. Y eso puede ser en cualquier rama, en cualquier punto, donde el asociado dice, tengo dolor de oído, pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, está usando su equipo de protección personal que le estamos proveyendo. Claramente, yo les voy a explicar más adelante cuáles son algunos de los protocolos que les voy a indicar o que estamos implementando en la parte de manufactura, y eso se puede implementar en cualquier punto de nuestra vida, ya puede ser en nuestra vida de estudiante, en nuestra vida secular y aún en nuestro lugar de trabajo. Claro, así como ustedes son futuros médicos, ya futuros profesionales, eso lo pueden aplicar en toda área, ya desde una reunión de amigos hasta una reunión laboral. Dele a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como bien le explicaba la doctora, muchas definiciones operacionales que algunos manejamos, y la parte muy esencial de esta presentación es poder identificar las diferencias que existen entre un cuasi accidente, incidente y accidente. Normalmente el concepto que se maneja a nivel popular de un cuasi accidente es aquel que no existió. Pero en efecto, pero no provocó un daño, pero sí se pudo haber evitado con cierto tipo de acciones previas. Por ejemplo, si usted va por la
por un pasillo y encuentra un piso mojado, pero no encuentra el rótulo de piso mojado, entonces ahí puede ser provocado un cuasi accidente. Entonces es una falta grave, una falta, ya puede catalogarlo usted en las diferentes categorías, leve, intermedia o grave, de este tipo de acción, pero al final, si esa persona se resbala, el responsable en todo caso, ahí va a ser seguridad industrial o seguridad de trabajo. Y también, si en todo caso ese cuasi accidente nosotros lo omitimos o vemos el piso mojado, vamos a tener la probabilidad de poder resbalar en ese piso. Y ahí donde nos puede provocar una cierta tipo de lesión o simplemente una casi lesión o casi me resbalé pero no me caí o me golpeé nada más el dedo chiquito, cosas así. Entonces, y ya un accidente, pues como bien lo mencionaba la doctora, o si ustedes ya lo saben, pues ya es algo que genera un daño de la parte material de la propiedad de mi compañero o, sinceramente, o específicamente de mi vida personal. La siguiente, por favor. Me llama mucha la atención porque aquí estamos en contacto aquí con la doctora, que ambos vamos a mostrar este tipo de gráficas. Como bien le mencionó, es la pirámide de accidentabilidad de Frommberg, que en este caso sí se los quiero explicar de abajo para arriba, como por ejemplo, si nosotros tenemos 60 incidentes sin daño, sin lesión, nosotros vamos a tener la probabilidad de que existan 30 incidentes con daños a la propiedad. Ahora, por cada 30 incidentes con daño a la propiedad, nosotros vamos a tener que 10 de esos 30, 10 van a ser con lesión leve. Y de esa lesión leve, la mayoría va a ocurrir en un accidente mortal o una lesión grave. Entonces, desde algo tan básico, por ejemplo, no usar o no tener ese estado intuitivo, esta parte de conocer o de preguntar o de hacer varias preguntas acerca de lo que es seguridad industrial. Si desde el momento que nosotros vemos un signo de stop, o un signo de parar, o un signo de no entrar, entonces sencillamente nosotros tenemos que obedecer a la parte de señalización que ha emitido esa empresa para poder evitar ser parte de las estadísticas. Entonces, si le damos más adelante, por favor. Entonces, ¿cuál es el proceso para poder cumplir nuestra seguridad industrial? En me gusta mucho compartirlo con todos nuestros colaboradores, con todas las personas que nos acompañan, porque aquí es muy importante que sí lo tengamos muy claro. Y esto se aplica, como les mencioné, en todas las ramas, en todo nuestro entorno. Por ejemplo, comparta el conocimiento. ¿A qué me quiero referir con compartir el conocimiento? Si usted sabe qué significa la luz roja, explíquele al nuevo que no sabe. Si usted sabe qué significa la luz verde y la luz amarilla, bueno, explíquele a su compañero. Porque esto es compartir el conocimiento, compartir las normas de seguridad, compartir, por ejemplo, si en mi lugar de trabajo ya hay un reglamento de seguridad, una parte establecida por recursos humanos, una corporación, entonces yo tengo que compartir este tipo de conocimiento de cómo se van a llevar las cosas dentro de mi área de trabajo. Entonces, aquí yo me centro mucho y es donde nuestro éxito se ha visto muy exponenciado, porque para nuestra empresa y para cualquier empresa, el compartir conocimiento involucra una parte de estandarización, la parte de definición de algunos conceptos. Y aquí desde el concepto más básico, aunque a usted le parezca como un tipo de concepto básico, para algunos puede ser le puede salvar la vida. Por ejemplo, nosotros manejamos desde cuarto de generación o de generadores, también manejamos cuarto químicos, también manejamos lo que es la parte de equipos industriales, muy peligroso con la parte eléctrica. Entonces, la parte de señalización aquí, ¿cómo lo podemos compartir a la gente? Esa es la parte más esencial. Capacitar el personal, establecer conceptos, es la parte más principal. Y la segunda, si en todo caso nosotros queremos cumplir con nuestra seguridad en nuestra vida, nuestra seguridad, pregunte 2 veces. Aquí, por ejemplo, nosotros, aquí estamos en promedio de 20 a 30 y si alguien se pasa, pues vamos a los 30 años, pero nosotros normalmente siempre queremos o pensamos de ciertas cosas ya están establecidas para todos, pero no. Muchas veces, como entiende nuestro compañero, no lo entiende nuestro otro compañero que está a nuestro lado izquierdo. Por eso es que tenemos que preguntar 2 veces.
que si entendemos realmente lo que es el concepto que ya se está explicando, lo que ya se está exponiendo, la parte de la seguridad, se entiende. Si no, vuelvo a preguntar. Y si yo no lo entiendo una segunda vez, lo vuelvo a preguntar. Porque en este punto, donde nosotros asumimos que como ya tengo 45 años de trabajo o de 45 años de experiencia en mi puesto de laboral, entonces ya no tengo que andar preguntando, ya lo hago por default. Esto no es así. Esto es muy importante porque ya en la parte de la experiencia o cuando los años van pasando, nosotros dejamos de preguntar, dejamos de aprender en ciertos puntos, en ciertas categorías de nuestra sociedad. Pero aquí es lo esencial de preguntar si no sabemos o si algo no lo recordamos, simplemente volver a preguntar. Y como tercer punto, pues siga las reglas de seguridad. Si le dicen por aquí, pues pregunte para qué, por qué se debe ir por ahí y continúe con la normativa que ya estableció su entidad laboral. Y aquí esto es muy importante, y eso aquí quiero que se vean ustedes como la parte del staff, la parte del patrón, o cómo ustedes van a establecer las normas de seguridad. Entonces, cómo ustedes se lo van a comunicar a sus colaboradores. Entonces, siga las reglas de seguridad, cómo usted va a transmitir a sus empleados, a su parte de colaboración, toda la parte de las reglas de seguridad. Entonces, si sencillamente le dice su colaborador, esta es la ruta de evacuación, entonces allí es donde usted debe de participar, de donde debe de seguir toda la parte de la ruta de evacuación, que más adelante también se les voy a explicar acerca de algunos protocolos. Entonces, y las otras exige las condiciones para laborar. Por ejemplo, si en mi caso y si en su caso usted está esforzando su vista, pues ya puede ver por diferentes tipos de cosas. Evalúe su entorno. Si ustedes que van a ser futuros médicos, entonces, ¿qué tipo de condiciones debe tener esa sala? Debe tener los luxes, los lumen. Muchas gracias, aquí tuve un problema eléctrico. Dele a la siguiente presente. Slide, por favor. Bien, aquí entramos con la primera fase, la parte de compartir el conocimiento acerca de la comunicación de los riesgos, acerca de la comunicación de cierto tipo de probabilidades que ocurra un cierto accidente, incidente, un cuasi accidente, es la parte de la comunicación. ¿Cómo lo vamos a comunicar? Usted ya lo sabe, una reunión de trabajo, una capacitación del personal, ciertos parámetros que debemos de cumplir, pues asegúrese que su colaborador entienda lo que usted le está explicando, tome registro. Eso es muy esencial en la parte de la seguridad, tome registro de todo lo que usted está diciendo y que la parte escucha o la parte que está aprendiendo le deje registro de que sí recibió ese tipo de capacitación. Como número 2, la parte de la planificación de emergencias, que más adelante se las voy a estar explicando, y establezca SOP o estándar de operación, procedimientos de operación estándar. Dale a la siguiente, por favor. Bien, con la parte de SOP, aquí es muy esencial porque es la etapa de definir qué es lo que yo realmente quiero explicar, qué es lo que yo quiero manifestar. Esta es la parte de SOP o el procedimiento para una operación estándar. Entonces, establezco un propósito de seguridad, un procedimiento de seguridad. Ese es el propósito inicial. ¿Qué es lo que usted quiere atacar? Si es en el área de ergonomía, bueno, enfóquese nada más en ergonomía. La parte de iluminación, la parte de todas las estaciones de trabajo, enfóquese en eso. Establezca un propósito. Como número 2, campo de aplicación, involucra a todos los departamentos que están involucrados. No solamente la seguridad la hace usted, sino todo su equipo de trabajo hace seguridad, porque aquí, primeramente, debemos de recordar que todos somos seguridad industrial. Todos aquí somos parte del equipo de seguridad. Entonces, ¿qué equipos o qué departamentos o qué personas están involucradas para este tipo de propósito o para este tipo de evento que queremos explicar? Como número 3, establezca una frecuencia o el tiempo que va a ser el tipo de control, el tipo de auditoría. Si, por ejemplo, si me voy a enfocar nada más en el cuarto de químicos, entonces, ¿qué tipo de frecuencia voy a tener para poder auditar, validar que todos los procedimientos que yo establecí se están siguiendo al pie de la letra? Y como número 4 es el procedimiento operativo. Detalle pero muy específico. ¿Qué tipo de procedimiento está haciendo? Por ejemplo, si un operador o si una persona que trabaja con equipo
equipo rodante. ¿Cómo va a usar ese equipo rodante? ¿Cómo va a usar ese equipo al momento de iniciar su jornada laboral? Eso es muy, muy importante, porque al momento de explicar correctamente el paso a paso de sus labores, entonces la persona va a tener un guía, un guía donde él se va a poder desempeñar correctamente. Ahora, si ocurre algo extra, entonces, ¿en qué punto nos dejamos de hacer el procedimiento operativo? Entonces, le doy otro ejemplo. En una máquina de coser, le voy a dar ese ejemplo. Debemos de establecer cómo se debe de hacer cada tipo de movimiento de esa persona que está frente de esa máquina. Porque ya como ustedes saben, es una interacción entre máquina y operador, y si en todo caso el operador hace un movimiento inadecuado, pues puede ocurrir un incidente, un accidente, y pues no se espera eso. Entonces debe de establecer qué tipos de procedimientos se debe de llevar o qué paso a paso debe hacer esa persona para poder ejercer sus labores. Y eso lo puede ver usted en cualquier tipo de puesto de trabajo. Otro ejemplo, usted lo puede establecer, por ejemplo, en personal de oficina, cuál va a ser el protocolo para poder entrar. Van a entrar todos al mismo tiempo en fila. Normalmente se debe establecer ese tipo de cosas. Cómo hacer el procedimiento para poder usted entrar a su oficina. Eso es también muy esencial. Parece un poco, la gente no le toma mucha importancia, pero aquí sí les quiero aclarar que una pequeña acción de ustedes o de nosotros hace la gran diferencia con la parte de seguridad. Entonces, ¿cómo se debe de sentar la persona? ¿Cómo se debe de agachar la persona? Es muy esencial. Por eso es que debemos de establecer el tipo de procedimiento operativo. Y ahí podemos hablar de muchas cosas, el personal que levanta carga, qué tipo de carga debe de tener. Son cosas que se deben de establecer en cada procedimiento operativo. Y también, como último, en la parte del SOP, el SOP es extenso. Usted puede aquí definir muchas cosas en las cuales usted establece quién es el líder, quién es responsable, y usted ya puede, si lo buscan en internet, ya pueden ver cuáles son alguna plantilla para poder establecer un SOP. Pero estos son los puntos muy esenciales, porque si usted establece ya un procedimiento operativo, si ya le dice a la persona, se tiene que guiar de este tipo de manera, entonces usted ya le establece cómo va a ser su mover en su día a día. Pero teniendo como prevención que ocurra algo, nosotros hacemos un procedimiento de emergencia, que va a ser un paso a paso del plan a seguir en caso de que ocurra un evento anormal. Denle la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí es el procedimiento de emergencia. Aquí yo tomé como ejemplo en el caso de manejo de los tanques de combustible. Como ustedes pueden ver, tanque de combustible que es un líquido inflamable. Pues aquí les establezco un poco de acerca de lo que es un procedimiento de emergencia. Y les voy a detallar acerca de lo que se estableció, por ejemplo, en una planta de manufactura. Eliminar cualquier fuente de ignición que pudiera haber en el área contaminada. Bueno, ya sabemos que si ocurre algo anormal, porque el procedimiento de emergencia es cuando ocurre algo anormal, que se sale ya del procedimiento operativo, ya que ocurre algo, por ejemplo, si alguien estaba allí operándolo y la máquina o el tanque empieza a tener un derrame, entonces, ¿cómo se va a actuar conforme a ese tipo de derrame? Y ahí es el punto importante de establecer o comunicar el procedimiento de emergencia. El procedimiento de emergencia se debe de comunicar a todo nivel, desde el responsable, ya puede ser el jefe de seguridad industrial, el jefe de mantenimiento, el jefe del área técnica, el gerente de planta, el gerente de la oficina, el gerente del departamento. A todo nivel se debe de comunicar el procedimiento de emergencia. Pero hay personas esenciales, personas puntuales que lo deben de efectuar. Por ejemplo, ahí tenemos lo que son los brigadistas, ahí tenemos lo que es personal capacitado para poder, o que preparamos nosotros con día a día para poder establecer estos procedimientos de emergencia. Y si ocurre algo normal, entonces, ¿cuál va a ser el paso a paso que se debe seguir? Ya vimos que si en todo caso ocurre un derrame, entonces eliminar cualquier fuente de ignición. Si nosotros vemos que algo se está derramando y si algo es inflamable, entonces hay alguna chispa que puede ocasionar o alguna llama que puede ocasionar, bueno, inmediatamente se aísla, se
se va o se tiene que quitar inmediatamente. Como número 2, determinar hasta dónde se produjo el derrame que se ha alcanzado. Y ese, como les menciono, todos debemos de saber el procedimiento de emergencia, estamos claros, pero hay personas especializadas para ese tipo de cosas. Si en todo caso ocurre algo y usted no es una persona capacitada, pero sí sabe del procedimiento de emergencia, lo primero es evacuar. Porque primero yo me debo de estar seguro para poder poner a otra persona segura. El primero soy yo, y como les menciono a todos mis colaboradores, primero soy yo, después soy yo, y después vemos para poder auxiliar a otro tipo de personas. Eso es lo más esencial que debemos de tener en cuenta. Entonces, evacuemos el área, evacuemos todo. Los brigadistas aquí son muy esenciales. Identifique a los brigadistas. Los brigadistas deben tener como norma un tipo de identificación. Ya puede ser una camiseta o un tipo de señalización dentro, o que ellos anden portando donde se aísla o se identifican como tipo de brigadista. Ya pueden ser de evacuación de incendio, de evacuación y rescate o de primeros auxilios. Entonces usted está identificando ese tipo de personal capacitado que se capacita año con año. En manufactura se capacitan todos los años, aunque usted ya haya tenido unos 10 años de experiencia, se capacita todos los años. Y en ciertas áreas siempre debe identificar qué personal está en la ideal condiciones para poder realizar ese tipo de tareas. Entonces, evacuemos el área, mantenga todo el público aislado de esa situación. Inmediatamente debe contener el producto, como les menciono, eso ya requiere un tipo de trato especial porque no va a ir con sus manos para poder manipular ese tipo de químicos, sino es que ya va a ir con un trato especial. O, le doy otro ejemplo, ocurre una falla eléctrica en un cuarto de eléctrico. Usted no se va a ir, aunque usted ya sepa el procedimiento de emergencia, usted no está autorizado para poder realizar esos tipos de gestiones eléctricas, sino que ya tiene que ir un personal técnico, personal capaz eléctricamente o capaz electrónicamente para poder corregir ese tipo de funciones. Entonces, cuando ocurre un fallo eléctrico, normalmente se pone un traje donde ese traje protege a la persona de la parte de la corriente eléctrica. Entonces, como le menciono, si vamos a contener un producto, debemos de entender qué tipo de equipo de protección personal o EPP que se le conoce vamos a utilizar para poderlo manejar. Y como número, bueno, lo último, aunque este es extenso, como le menciono, va a depender de caso a caso. Ya la parte eléctrica es otro, la parte del manejo de químicos es otro, la parte de ergonomía es otra parte, y donde tenemos que desglosar cuál va a ser el procedimiento de emergencia. Y como último, como les mencionaba, en la parte de investigación, qué es lo que pasó, que aquí ustedes se pueden hacer fácilmente los 5 por qué ocurrió esto, qué falló la maquinaria, falló el método del operador, hizo el método incorrecto, o el operador estaba desvelado, qué es lo que ha pasado en ese momento. Entonces pueden ocurrir varios factores. Aquí tenemos que analizar las 5 M's, pueden analizar con unos sencillos pasos de 5 por qué. Es fácil. Usted pregunta por qué y le contesta hasta encontrar la raíz del problema. Y empieza a poner dentro de la variable a todas las fuentes de variación que pueden haber ocurrido ese tipo de eventos. Bien, algunos requisitos como de la parte de OSHA o la parte de que es la organización que nosotros nos guiamos para poder establecer cierto tipo de seguridad. Aquí es donde nosotros ya definimos nuestro procedimiento. Aquí venimos a establecer mediciones internas donde a nosotros mismos nos conviene tener algo para poder medir. Entonces, como bien saben, lo que no se mide no se mejora. Entonces, ¿qué tipo de herramienta utilizamos nosotros en la parte laboral, como en la parte de seguridad industrial, la parte de seguridad del trabajo, higiene y seguridad? Nosotros hacemos cierto tipo de inspección de riesgo. Y aquí evaluamos algún listado de evaluación de ciertas áreas. Por ejemplo, si usted trabaja en un hospital o en una clínica, la clínica no solamente es la parte donde netamente está la clínica o la parte de todos los instrumentos. Hay un cuarto, por ejemplo, hay un cuarto de compresores, hay un cuarto de aire acondicionados, hay un cuarto eléctrico. Entonces, ahí usted enlista, si usted es responsable de la seguridad industrial o la seguridad de su centro de trabajo,
o de su seguridad. Entonces usted debe de evaluar los riesgos que ocurren en cada situación o en cada área donde usted está laborando. En mi caso, como estuve laborando como jefe de seguridad industrial, yo tenía muchas áreas. Por ejemplo, la parte de costura, la parte de cuarto compresores, la parte químico, como le mencionaba, la parte de los talleres. Entonces, todos estos puntos nosotros evaluamos qué tipo de conceptos pueden ocasionar un tipo de riesgo. Y aquí sencillamente la herramienta que nosotros utilizamos es un checklist. Checklist, por ejemplo, de un seteo de máquinas, se hizo correctamente la limpieza, se hizo la correcta evaluación. Entonces usted establece un pasa y no pasa, sencillamente, y después le coloca unas observaciones y en todo caso no aplica, pues no aplica. Pero sí debe tener en cuenta que todas las áreas donde usted está laborando se deben realizar estas mediciones internas para poder evaluar los riesgos. Si le damos a la siguiente diapositiva, les voy a explicar otro tipo de medición. Y aquí, igual, siempre realizamos un tipo de medición, pero aquí hacemos una inspección de seguridad en la instalación. Aquí nos relacionamos bastante en el personal de seguridad, porque también existe ese departamento donde nos apoyan a mantener toda la seguridad industrial dentro de sus límites. Entonces, el personal de seguridad, el sistema de alarma, el sistema de cámaras o las puertas de seguridad o las puertas de emergencia, como normalmente se conoce. Entonces, aquí uno se establece inspecciones, ya puede ser periódicamente, ustedes lo pueden calendarizar. Normalmente, si es algo de cámaras, pues se establece una frecuencia de revisión. Si es algo de una puerta de emergencia, ¿qué pasa si ocurre algo en este momento y la puerta de emergencia está obstruida? Entonces, estas son cosas de las cuales una auditoría, o eso es lo que nos apoya para poderlo medir. Estamos bien el día a día, estamos bien semana a semana, entonces estamos preparándonos para que cuando ocurra algo anormal. Entonces, ahí es donde debemos de tener muy en claro este tipo de inspecciones, porque ha ocurrido que ha fallado algo, entonces, y ocurre algo anormal, entonces empezamos a investigar. ¿Se hicieron las revisiones correctamente? ¿Se hicieron las revisiones del sistema de cámaras? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, aquí es donde nos medimos, como le menciono. Si no lo medimos, no mejoramos. Entonces, ahí es donde establecemos mediciones internas. Aquí podemos hacer también mediciones externas, pues un ente, un auditor externo nos puede venir a evaluar la parte de la seguridad en nuestros labores. Entonces, usted en todo lugar puede establecer esta medición. En su casa puede establecer estas mediciones internas. Las puertas están libres, no están obstruidas, la parte eléctrica está correctamente. Entonces, ahí nos establece un criterio pasa o no pasa, o si lo puede cuantificar, pues también cuantifiquémoslo, pero aquí usted establece una inspección de seguridad en las instalaciones donde usted, con una frecuencia detallada, pues ya hace su cierto tipo de revisiones. Bien, como ya definió, como le menciono, como ya midió, entonces vamos a analizar los resultados que estamos obteniendo. Como les explicaba, nosotros evaluamos los riesgos dentro de nuestra planta de manufactura en costura. Entonces nosotros ya establecemos muchos gráficos en la parte de nuestro análisis para la parte de seguridad industrial. Y ustedes pueden ver aquí algunas de las áreas de las cuales nosotros pues auditamos con una frecuencia detallada. Y pues, desde el piso de producción ya hubieron cierto tipo de fallas, entonces ya comunicamos a nuestro gerente de producción, mira, aquí estamos fallando en esa parte y necesitamos mejorarlo. No por una auditoría, no por aunque nuestras plantas están regidas por RAP, estamos dirigidas también por CityPack, entonces, pero no solamente por ese tipo de auditoría, sino porque el empleado se merece las condiciones para poder laborar y que llegue entero o íntegramente a su casa. Entonces usted establece un análisis acerca a partir de sus mediciones. Y aquí donde establece, por ejemplo, ocurre algo anormal y lo falló. Bueno, si usted falló si ustedes notan en el gráfico que pueden ver en el cuadrito, de 1 a 30% ya es una alerta. De 31% a 45% es una precaución. Y del 46% para arriba es un peligro. Pero ¿por qué nosotros estimamos como el 0% como seguro, que nuestra auditoría pasa completamente?
porque la seguridad, para empezar, no es negociable. No es que un 1% nosotros no vamos a tener la probabilidad de que no ocurra algo. Bueno, no sabemos, pero para mí, cero accidentes sencillamente se debe estar bien legalizado en todos nuestros lugares de trabajo. O sea, nuestros índices de aprobación deben de ser 100% aprobados. Entonces, cero condiciones inseguras. Y aquí les muestro algunos de los ejemplos que auditamos nosotros en las plantas de costura, en las plantas, en los DC, ya pueden ser en cualquier tipo de establecimientos o plantas con grandes magnitudes. Ocurren cosas que crean condiciones inseguras. Entonces, de acuerdo, si usted no revisa, si usted no define las auditorías y no las mide y no analiza, entonces usted no va a implementar la mejora que quiere realizar. Y aquí les muestro un ejemplo sencillo. Y aquí los racks los tenemos en todo lugar, en toda bodega. Porque los racks, si están dañados, ese es un posible accidente. O sea, imagínense que eso caiga, entonces puede ocurrir algo mortal. Entonces, ahí es donde debemos de establecernos algún tipo de mejoras, qué áreas estamos fallando, es donde debemos de ir atacando poco a poco. Entonces, son simples las mejoras y claramente, si yo soy parte de seguridad, yo soy el auditor de la seguridad, entonces debo involucrar a otro tipo de departamentos. Departamento técnico, vea, esta máquina está haciendo algo anormal, hace un ruido no normal, entonces venga técnico, venga mecánico, haga el mantenimiento que le corresponde. Y si ustedes, como van a ser futuros médicos, algo está anormal, sencillamente llamen a las personas que están capacitados para ese tipo de cosas. Pero, como les menciono, se debe de implementar la mejora a partir de un análisis previo. Si no analizamos, entonces, ¿qué vamos a mejorar? Ahí vamos a estar un poquito, vamos a fallar ese tipo de cosas. Entonces, este es un ejemplo de muchos. Por ejemplo, desen una vuelta en su casa y vean lo que están fallando. Veamos a ver desde abajo vemos cómo está nuestro techo. Entonces ya podemos evaluar muchas cosas. Estamos en nuestro lugar de estudio, en nuestro lugar de trabajo y evaluamos nuestras instalaciones. Ahí es donde podemos establecer cierto tipo de mejora y lo más seguro que sí, vamos a poder establecer muchas mejoras, pero debemos de ser supervisores, les digo yo, o sea, gente que pueda ver mucho más allá de lo que realmente la gente común o otro tipo de personas pues no logran ver. Bien, y como por ya finalizando, pues vamos a la parte de una auditorías internas, que es la parte de control, donde controlamos todas las partes de auditoría interna que se le realizan a la planta de manufactura. Y este es un ejemplo de muchos. Mire, y si les colocara muchos de los ejemplos o los protocolos que realizamos nosotros para poder implementarlo o para poder, en caso de que ocurra algo, pues la lista es bien grande. Pero una de las auditorías que usted puede implementar, aquí como les mencioné, usted se debe de ver como la parte del staff, la parte del patrón, la parte donde usted evalúa, donde usted puede llegar a establecer cierto tipo de auditorías o proponer cierto tipo de auditorías. En la parte de monitoreo de las cámaras, auditoría de los 7 puntos. Esto nada más aplica a la parte de exportación, como lo que hemos trabajado en la parte de manufactura. Entendemos que se debe tomar cierto tipo de reglamento en la parte de exportación. Auditoría de rutas de evacuación. Entiendo cuál es mi ruta de evacuación en caso de estar en el área de bodega. Entiendo cuál va a ser mi ruta de evacuación si yo estoy en tal sala. Entonces, debo de establecer cierto tipo de control sobre esos puntos focales donde yo voy a establecer o muy esenciales para que establezca mi seguridad industrial. También la parte de inspección en los sanitarios, auditoría de la bioseguridad cuando existía o cuando estaba en su auge, pues el COVID. Pues estos son puntos de control donde nosotros hemos enfocado o donde el jefe de seguridad industrial, usted y yo y todos nosotros debemos de enfocar para poder realizar controles. Nuestra silla ergonómica o nuestra silla de oficina es ergonómica. Imagínense una persona que está en la oficina y no tiene la silla correcta. Entonces, 8 horas, 9 horas sentado en esta área, entonces a lo largo de tiempo usted va a tener una repercusión un poquito grave. Entonces, esas son las auditorías donde usted debe realizar, proponer, ejercer
También una auditoría de basureros en el área de INCOP, con tinta, con aceite. Todo manejamos la mayoría de aceite, entonces, ¿qué tipo de recipiente se debe de colocar? Entonces, ¿qué tipo de líquido se debe de colocar en cierto tipo de recipiente? Entonces, son cosas, son controles donde nosotros vamos a ir estableciendo. Como le menciono, estos protocolos son muy esenciales, donde la parte de recursos humanos también es parte activa de nuestros procedimientos. Aunque nosotros en nuestra planta de manufactura, el Departamento de Seguridad Industrial es un departamento individual, trabaja mucho en comunión acerca con recursos humanos, donde nosotros establecemos las auditorías, inspeccionamos, evaluamos, corregimos, porque estamos ligados con la parte de mantenimiento también, y vamos mostrando avances, pero si en todo caso ocurre un evento donde ya nuestras condiciones ya se salieron de lo anormal, bueno, entonces ya establecemos una comunicación con recursos humanos y con gerencia de planta. Pues ya comunicamos, ya mire, esto ocurrió, ya empezamos a hacer los reportes realizados para ese tipo de incidentes. Bien, y la siguiente diapositiva. Como le menciono, para mí el 100% es seguro. Entonces no dejemos que nuestra parte de experiencia, nuestra parte de intuición, nuestra parte de yo tengo tantos años de experiencia nos domine. Entonces simplemente debemos de ocasionar nuestro lema de cómo ser accidentes. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su valiosa información y excelente presentación. Queremos dar por inicio al tiempo designado para las preguntas. Ok, tenemos la primera pregunta de Celer Pérez. Dice, ¿se deben de generar planes de acción a los hallazgos de la auditoría de SOP y cómo serían? Bien, los planes de acción usted los establece de acuerdo al área a evaluar. Por ejemplo, si usted va a evaluar la parte de químicos, entonces usted establece un SOP, un procedimiento de operación estándar. Entonces, ¿cómo usted va a evaluar ese tipo de condiciones al empleado, el ambiente laboral, o perdón, la estación de trabajo? Entonces, todo eso son tipos de cosas que usted debe establecerlo. Entonces, yo les puedo compartir ciertos reglamentos, por ejemplo, cómo se manejan las tintas, cómo se manejan en un área donde hay mucho polvo. Entonces, esos son tipos de condiciones. Las EPP se utilizan al final. Son nuestra área de combate que se utiliza al final. Primeramente, debemos de eliminar todo tipo de riesgo, debemos de eliminar todo tipo de evento que nos pueda ocurrir un incidente y pues un accidente. Las EPP usted las utiliza al final, pero claramente son nuestro apoyo en el día a día para poder operar. Pero sí, el formulario donde usted pues establece se da de acuerdo a las áreas de laboral, va a investigarlo. Entonces se debe de empapar mucho acerca de ese tipo de cosas. Okay, muchas gracias, ingeniero. La segunda pregunta dice, ingeniero, ¿ha visto cambios significativos en las tasas de accidentes al implementar nuevas tecnologías o prácticas? Claro que sí. Bueno, en caso, por ejemplo, usted sabe de que una planta de manufactura en la parte de construcción también es muy crítico, está en la parte de seguridad. Nosotros veníamos de una tasa de accidentes. Bueno, nuestras horas seguras también nos medimos por ese tipo de métrico. Nuestras horas seguras se venían cayendo año con año por cierto tipo de condiciones que no le dábamos a la sociedad como nosotros. Entonces llegamos con nuestro equipo de trabajo para poderles irlos corrigiendo. Esto, como les explico, usted establece las mediciones, analiza los resultados, pero también lo debe de compartir los controles, porque así como yo soy parte de seguridad, no simplemente o no necesariamente voy a ser el encargado de la área técnica, sino que yo le debo de compartir mis resultados ya gerencia de recursos humanos, gerencia de planta y también al área técnica. Entonces, esas van a ir viendo las mejoras donde usted va a través de su análisis. Entonces, sí se ve un cambio si usted establece una medición. Ok, muchas gracias. Ingeniero, de parte de todos, queremos agradecerle por haberse tomado una parte de su tiempo para poder
impartir esta charla, que fue una excelente presentación, una excelente información que enriqueció nuestros conocimientos, ¿verdad? Y para medidas de control y prevención en los accidentes laborales y pues salvaguardar la vida de los empleados. Entonces queremos entregarle un diploma en agradecimiento por su esfuerzo y tiempo dedicado. Se le otorga el certificado de reconocimiento al ingeniero Kevin López por su valiosa contribución en el 69º Simposio de Medicina Legal, Accidentes Laborales, Trabajando Juntos por un Futuro Seguro, Prevención y Respuesta en Accidentes Laborales, llevado a cabo el 1 de diciembre de 2023, firmado por el doctor Alejandro Álvarez, el docente de Medicina Legal, y la doctora Patricia Elvir Gale, coordinadora de la carrera de Medicina de UNAVES. Ingeniero, le cedo la palabra para que se pueda despedir de su público o si quiere agregar alguna otra cosa. No, pues muchas gracias por la oportunidad y gracias, doctor Alejandro, Eduardo también que se contactó conmigo. Bien, en todo caso, siempre recuerde de que primeramente debo estar seguro yo para poder realizar cierto tipo de acciones. Siempre debemos de tener en cuenta de que en todo lugar se puede establecer la parte de seguridad. Entonces, no necesariamente porque no tengo un chaleco yo no formo parte de la seguridad, sino que todos formamos parte de una seguridad. De la seguridad de nuestra vida es lo más esencial, porque necesitamos llegar íntegros a nuestra casa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero. Le cedemos la palabra al docente, nuestro docente, el doctor Alejandro Álvarez. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar unas palabras de cierre, pero antes de eso quiero recordarles que nos llenen la encuesta de satisfacción para que nosotros nos demos cuenta sus inconvenientes, sus mejoras. Para nosotros es muy importante para ir mejorando este tipo de actividades. Gracias, ingeniero Kevin. Bueno, la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el Valle de Sula, en sus departamentos Clínico Integral y Ciencias Básicas de la Salud de la carrera de Medicina, les agradece su asistencia y participación a todos ustedes, y especialmente a los expositores, la doctora Catherine Rodríguez, que tuvo muy buena su exposición, al igual el ingeniero Kevin López, su excelentísima participación, y por haber participado y compartido sus conocimientos y experiencia sobre accidentes laborales, que los médicos en el ejercicio de su profesión se pueden enfrentar ante el Ministerio de Trabajo por demandas a las empresas, ya sea por omisión o por acción, que ellos demuestren lesiones o muertes imprudenciales, ya sea por inobservancia de las leyes. Acuérdense que en el nuevo código están lo que son las lesiones y la muerte imprudencial. Las lesiones, no se aceptan las lesiones leves, pero sí las lesiones graves y la muerte. Y acuérdense que un accidente, como habló el ingeniero y la doctora, es un suceso imprevisto. Pero ¿qué pasa cuando ocurre algunas situaciones en de que hay un reporte de que la máquina, así como dice el ingeniero, está chorreando gasolina, está mojando el piso de gasolina o de algún tipo de combustible, y la empresa no hace nada para hacer la corrección? Y ocurre el accidente y ocurre la muerte por ese accidente. Y ahí entonces no cabe dentro del Código del Trabajo que es un suceso imprevisto, sino que es un suceso previsto. Y aquí ya hay una responsabilidad penal por la inobservancia de las leyes. Hay muchas leyes que fueron presentadas al inicio del simposio, el Código del Trabajo, el Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes y Enfermedades Laborales de Honduras, aunque un poco desfasado, porque la última actualización fue en el 2004, pero
Eh, Ahí incluye los sistemas, las partes de los sistemas de gestión en salud y seguridad del trabajo. Entonces, queremos prácticamente agradecer a la séptima rotación de medicina legal por su magnífica participación y organización de este evento. Estuvo muy importante. Esta última actividad del proyecto de vinculación 2023 tiene como objetivo transmitir conocimientos para un manejo integral y contribuir a la disminución de enfermedades y muertes por razones, accidentes laborales y pues esperemos que les haya servido de mucho. Muchas gracias a todos y cedo la palabra a la moderadora. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Con esto hemos culminado el 69º Simposio de Medicina Legal. No queda además agradecer los excelentes aportes y conocimientos compartidos por la doctora Rodríguez y el ingeniero López. Y por último, y no menos importante, al doctor Álvarez. En nombre de todo el equipo, expresamos nuestro más sincero agradecimiento por su liderazgo excepcional y apoyo continuo a nuestros esfuerzos. Gracias a todos los participantes por su tiempo y atención en esta conferencia sobre accidentes laborales. A lo largo de esta charla hemos explorado juntos los diferentes riesgos a los que nos enfrentamos a diario y las medidas preventivas para mitigarlos. Es importante recalcar que debemos trabajar juntos para garantizar entornos laborales seguros para todos. Recuerden que la seguridad es responsabilidad de cada uno de nosotros y cada pequeña acción cuenta. Les animo a llevar consigo lo aprendido aquí y aplicarlo en sus lugares de trabajo. No olviden que el conocimiento compartido hoy puede salvar vidas mañana. Gracias nuevamente por su tiempo y dedicación. Que tengan un buen día.